Hola amigos, este es el capítulo número 10. Te felicito por llegar hasta aquí. Acá vamos a ver contenido un poquito más avanzado. Hoy vamos a aprender cómo tú vas a enviar tus productos a los almacenes de Amazon FBA. También cómo vas a monitorear estos envíos para saber cuándo llegan a los almacenes de Amazon. Y bueno amigos, una vez que tú ya tengas autorizado tu listing, es decir, si agregaste un producto desde cero, ya te lo autorizó Amazon, o también si ya agregaste tu producto para venderlo en arbitraje, vamos a estar viendo cómo es el proceso para enviar los productos a los almacenes de Amazon FBA. Recuerda que para los dos es el mismo proceso, ya sea si vas a vender arbitraje o si vas a agregar el producto desde cero. Una vez que ya lo tengamos aquí en la administración de inventario, recuerda acá en la parte de arriba, inventario, administrar todo el inventario. Aquí pues vemos los productos. Supongamos que yo quiero mandar productos a los almacenes de Amazon FBA de este que se llama café negro 2 en 1. Yo quiero mandar estos a los almacenes de Amazon. Lo que yo tengo que hacer primero es, aquí como puedes ver, tengo esto que dice modificar, y aquí al lado tengo esta flechita. Vamos a darle clic y tenemos que buscar algo que diga enviar o reabastecer inventario. Muy importante que siempre busques esto. Recuerda que el orden puede cambiar, pero es importante que siempre diga enviar o reabastecer el inventario. Vamos a darle clic aquí, y aquí viene un punto muy importante que es necesario que tú entiendas, ya que mucha gente se confunde. Como puedes ver, tenemos el primer punto que dice procedencia del envío. ¿Qué quiere decir esto, amigo? Es muy fácil, no te confundas. Quiere decir desde dónde vas a estar enviando los productos a los almacenes de Amazon. Supongamos que tú en tu casa tienes el producto café de XN, lo tienes ahí en tu casa porque lo checaste y viste que todo está bien, ¿no? Entonces supongamos que tú estás, por ejemplo, en Monterrey, y de Monterrey pues los vas a estar mandando a los almacenes de Amazon, que en este caso están en Ciudad de México. Ahora, la procedencia del envío pues sería tu casa que está en Monterrey. Entonces tienes que poner esa dirección de envío. Como puedes ver, aquí tenemos esto que dice enviar desde otra dirección. Si tú le das clic, te va a aparecer para que tú ingreses la dirección. En este caso sería tu casa en Monterrey. Recuerda que es un ejemplo. Ahora tenemos la otra opción. Supongamos que tú le estás comprando a un proveedor de China. Ya negociaste con él, ya hiciste el primer pago, etcétera. Entonces tú lo que quieres es enviar de China a los almacenes de Amazon y que no pase por tus manos o que simplemente no llegue a tu domicilio. Tú lo quieres enviar directo de China a los almacenes de Amazon. Pues en este caso, aquí donde dice procedencia del envío, debes de poner la dirección del proveedor de China. Y quizás tú estarás pensando, bueno, yo no sé esa dirección del proveedor, entonces ¿cómo la voy a saber? Bueno, es muy fácil. Si tú no tienes la dirección del proveedor, pues simplemente pregúntale para que pues obviamente él te la pueda proporcionar. Le vas a decir que pues es para un envío a los almacenes de Amazon y él te va a estar dando lo que es la dirección. En este caso, ahí te lo enseño con la flecha. Yo tengo lo que sería una dirección de mi proveedor que está en China, y simplemente cuando yo quiero enviar de China a los almacenes de Amazon, en procedencia del envío pues le pongo la dirección de la fábrica de China. Ok, entonces esto que quede muy claro. Recuerda, ahí tienes dos opciones. En este caso vamos a hacer como si lo enviáramos desde China, por ejemplo, a los almacenes de Amazon FBA. Acá abajito pues tenemos el producto que vamos a estar enviando. También tenemos acá sitio web de destino. En este caso yo lo voy a estar enviando para venderlo en Amazon México. Pero aquí por ejemplo en este caso no me permite seleccionar ningún otro. Pero si tú estás en USA, pues te va a permitir, pues obviamente te va a aparecer para Amazon USA. También detalles del empaque. Aquí por defecto te va a aparecer esto que dice crear nueva plantilla del empaque. Entonces tú le vas a dar clic en el lapicito de aquí de la izquierda, le vas a dar clic y te va a abrir esta ventana. Aquí nombre de la plantilla le puedes asignar, por ejemplo, si estás enviando café, vamos a asignarle ahí café de XN, por ejemplo. Pero simplemente asignale el nombre que tú quieras.
Tipo de plantilla, empaque en lote sería unidades por caja, es decir, supongamos que tú estás enviando 50 unidades de este producto. Entonces aquí tú le vas a poner las medidas de las cajas, recuerda que está en centímetros. Toda esta información, si tú no la tienes, porque pues tú no estás en China, por ejemplo, recuerda que se la tienes que pedir a tu proveedor. Todo lo que tú no sepas que lo sabe el proveedor, tú se lo tienes que preguntar para que toda la información tú la agregues aquí. Entonces supongamos que pues si te sabes esta parte, pues simplemente acá ingresas lo que son las medidas de las cajas, también el peso de la caja. Si no lo sabes, pregúntale a tu proveedor, muy importante. Después, ¿quién etiqueta las unidades? Si es tu primer envío, ponle que Amazon, para que pues realmente no te metas en más detalles. Y pues por último le das clic en guardar. Una vez que ya tú guardaste esta parte, selecciona aquí detalles del empaque, debes de seleccionar la plantilla que tú creaste, en este caso envío dispensador. Acá nos está diciendo unidades por caja, 100 unidades voy a mandar en una caja, no requiere preparación, etiquetado por Amazon. Aquí nos dice cantidad por enviar, en este caso yo voy a estar enviando una caja y esa caja va a tener 100 unidades. También la fecha de caducidad, en dado caso que aplique, pues simplemente se la ponemos. Por ejemplo, para este producto sí aplicaría, le vamos a poner por ejemplo 31 de octubre de 2024 y dale clic acá donde dice listo para enviar. Después de esto nos está diciendo tarifas totales de preparación y etiquetado, 0 pesos mexicanos. Recuerda que la cantidad puede variar, muy importante, y confirmar y continuar. Después de esto vamos al paso número 2, que es la fecha de envío. Cuando tú lo vas a estar enviando, recuerda que si tú lo envías desde tu casa, pues tú puedes seleccionar ya qué fecha tú lo vas a estar enviando, pero si tú estás con un proveedor en China, es muy importante que te pongas de acuerdo con tu proveedor para que pues él sepa en qué día lo va a estar enviando y también te diga a ti. Supongamos que nos dice, oye, ¿sabes qué? Lo voy a estar enviando el 15 de diciembre del 2023. Pues simplemente ahí lo pones, porque es la fecha que tú ya acordaste con él. Modo de envío, generalmente entrega de paquete pequeño. Después acá abajo dice seleccionar transportista. Un punto muy importante que también quiero que aquí entiendas. Aquí nos dice seleccionar el transportista, y si tú lo vas a estar enviando de China, recuerda que en este caso pues el proveedor es el que te va a estar buscando la paquetería para enviarte el producto. En este caso no debes de seleccionar ninguna empresa como por ejemplo DHL o UPS. Le tendrías que poner otro. Recuerda, si lo estás mandando desde China, porque realmente el proveedor de China es el que te va a hacer la gestión del transporte. Ahora, si tú estás en tu casa y la quieres mandar a Ciudad de México, a los almacenes de Amazon, pues aquí sí te convendría seleccionar por ejemplo DHL o UPS. Ok, entonces en este caso sería DHL porque está asociado con Amazon. Y cómo se transportaría, pues acá tú le puedes poner por ejemplo aire, mar y tierra. El más barato sería por tierra. Entonces recuérdalo, si en dado caso que tú sí estás en tu domicilio y tú mismo lo vas a mandar, pues sí seleccionarías DHL. Y si lo vas a mandar directo de China, como es el caso de ahorita, le vamos a poner otro. Y cómo se transportaría, en este caso sería por mar, ok, y listo. Después acá en la parte de abajo dice cantidad de envíos 1. Y aquí como puedes ver nos dice procedencia del envío, en este caso sería pues de China. Y acá viene un punto muy importante que te dice enviará, y como puedes ver tenemos una dirección. Esa dirección que tú ves aquí pues es la dirección del almacén de Amazon. Hay muchas personas que me dicen, oye, pero yo cómo sé a qué dirección de Amazon voy a estar mandando mi paquete. Bueno, aquí Amazon te está diciendo. Y esta dirección tú vas a agarrar, la vas a copiar y se la vas a estar enviando a tu proveedor de China para que también él te pueda cotizar y también él sepa a dónde enviar la caja de los productos. Entonces, como puedes ver, ya de esta manera ya aquí tenemos la dirección del almacén de Amazon, que ya solito el sistema te lo está asignando. Y después, amigos, aquí como puedes ver ya a lo último nos está diciendo tarifas totales de preparación. En este caso, obviamente, si tú lo vas a estar enviando desde China, va a ser 0 pesos mexicanos
¿Por qué razón? Porque pues el envío te lo va a estar gestionando el proveedor de China, y en dado caso que tú lo mandes directamente, que seas tú mismo, pues sí te va a estar saliendo en una cantidad. En este caso, como lo vamos a estar enviando desde China, pues simplemente le das clic a aceptar cargos y confirmar envío. Y después vamos al siguiente paso, que es imprimir las etiquetas. Estas etiquetas son para que tú las pegues en las cajas. Ahí, como puedes ver, dice imprimir etiquetas. Te dan lo que es el tamaño, ok, y pues tú le puedes dar clic acá donde dice imprimir, por ejemplo, y ahí te va a aparecer para que tú lo puedas descargar. En este caso, aquí esta sería una etiqueta. Recuerda que esto, si tú lo vas a estar enviando tú mismo, pues simplemente las imprimes y se las tienes que pegar a la caja. Recuerda que si el proveedor de China te lo va a estar enviando, esta etiqueta tú se la tienes que mandar al proveedor y le tienes que decir que la pegue en la caja. Ahora, si tú me dices, oye, es que no sé cómo decirle, bueno, pues simplemente le puedes mandar una imagen, y así es como el proveedor de China le tiene que pegar la etiqueta, que se pueda ver bien. De preferencia, que se la pegue 2 veces, le puede pegar una etiqueta aquí y otra por acá, por si se rompe esta, pues que se vea la otra, ¿no? Pero así tiene que ir pegada la etiqueta de Amazon, obviamente para que cuando llegue a la dirección indicada, pues sepan que ese envío viene de China y que ese envío pues es de tu persona, ¿no? Y que se pueda pues levantar lo que es el inventario, ¿ok? Entonces ahí lo tienes, amigos. Como puedes ver, ya una vez que tú le mandes la etiqueta a tu proveedor o que simplemente tú la imprimas para enviarlo tú mismo, ahora sí, ya de esta manera, hasta aquí a lo último dice resumen de costo. En este caso es 0 pesos, pero recuerda, si tú mismo lo vas a enviar, va a tener un costo, ¿sale? Y le vas a dar clic aquí donde dice ingresa los detalles de seguimiento. Recuerda que cuando tú le das clic aquí tú puedes poner lo que es el número de seguimiento. Aquí lo puedes ingresar dependiendo con qué empresa tu proveedor de China te asignó. Supongamos que te lo van a enviar con FedEx. Aquí ingresas el número de seguimiento que tu proveedor de China te va a estar dando para que se pueda conectar con la plataforma y puedas monitorear tu envío. Una vez que tú ya hayas agregado el número de seguimiento, también recuerda que si ahorita no lo tienes, pues simplemente lo puedes agregar después. Y por último, hasta la parte de abajo dice ir a envíos en espera. Entonces simplemente ya una vez que tú agregaste esto, le das clic acá para ver la otra pestaña. Ahora, amigos, desde esta ventana al cual te va a estar llevando cuando tú le das clic, tú puedes administrar los envíos que tú hayas realizado. Entonces aquí, como puedes ver, hay muchos envíos y aquí te va a estar apareciendo el estado. En este caso le hice listo para enviar. En cuanto ya haya llegado, por ejemplo, al almacén, etcétera, te va a aparecer cerrado o también te va a aparecer en proceso. Y también acá tú tienes este botón que dice seguir envío. Si por ejemplo le damos clic acá, aquí tú puedes ver toda la información, por ejemplo, desde dónde se envía. En este caso sería desde China, el destinatario que sería el almacén de Amazon, qué es lo que contiene, y aquí en la parte de abajo, como todavía no le hemos ingresado el número, se lo puedes ingresar y aquí te va a estar apareciendo por dónde va tu paquete, si ya llegó al almacén de Amazon, si se está procesando los productos que tú tengas en tu caja, etcétera. Todo lo puedes ver desde aquí para que en cuanto Amazon termine de procesar tu pedido, pues ya puedas tú comenzar a vender tus productos. Recuerda que para que tú puedas también acceder directamente a esta parte, acá en la parte de arriba tienes esta flechita del menú donde dice inventario. Aquí tienes un menú donde dice administración de envíos de logística de Amazon. Si tú le das clic, te va a mandar a la misma parte que estamos viendo ahorita. Entonces recuerda, amigos, desde aquí puedes monitorear tus envíos de Amazon. También cualquier detalle que pueda haber, aquí te va a estar apareciendo. Por eso es muy importante que estés al pendiente de los envíos que tú vayas realizando. Desde aquí, desde este apartado, los vas a poder estar monitoreando. Entonces, súper importante.